vida es para vivirla, aprender y sentir. Y siempre ante la adversidad habrá alguien para afrontarla contigo, más cerca de ti. Gaby Machuca, vence tus miedos, sana tu mente, sé positivo, encuentra tu equilibrio. ¿Aceptas el reto? Iniciamos. Buenos días, amigos, me da mucho gusto saludarlos esta mañana. Yo soy su amiga Gaby Machuca y este es tu programa Más Cerca de Ti. Ay, oigan, ¿qué tema tenemos el día de hoy? Sugerencia de unas jovencitas, fíjense. Me parece tan interesante que existan estos casos porque pues uno como mamá no puede competir con los hijos porque son lo que uno más ama en el mundo. O sea, ¿cómo es posible? Ahorita se van a dar cuenta por qué. El tema del día de hoy es padres que se enamoran de las parejas de sus hijos. Y usted podrá decir, uy, pues hasta hay unas películas por ahí me tocó ver, se me hace que una de Pedro Infante, doctor, por ahí en la que creo que el papá de él se enamoraba de la novia o de algo así, ¿verdad, doctor? Hay una película bellísima que se llama La Malquerida. La Malquerida, ¿es mexicana? Es mexicana. Uh-huh. Y se enamora el esposo de la viuda, uh-huh, que ya tenía una hija, de la hija. Dios. O sea, era Ajá. hija de... Hija de la esposa, pero okay, no hija de él. Y ya acaba relacionándose con ella. Bueno, acaba muerto el sujeto. Válgame. Pero fue un conflicto enorme entre madre e hija. Muy bien tratado, por cierto, ese tema. Pero esto es todavía más porque es la sangre de uno. Los hijos son su sangre. Pues ya les presento de una vez al doctor Eduardo Corona Tavares para no irnos con más tiempo. Víctor, muchas gracias por apoyarnos aquí en el programa. Les voy a dar el WhatsApp, doctor, para que si nos llaman, pues lo hagan con toda la confianza aquí por el WhatsApp. Nos escriban 311-121-9244 y 212-9020 en cabina. Doctor, pues hoy estamos en vivo. Este tema es muy fuerte porque me lo sugirieron unas jovencitas a través del Facebook y unas jovencitas que también conozco personalmente y me dijeron, oye Gaby, ¿sabes qué? Es que yo no puedo entender por qué mi mamá pues le coquetea a mi novio. Dice, yo veo que cuando mi novio va a la casa, mi mamá se arregla, sale hasta con la faldita más cortita, se pinta y mi novio ni en cuenta, o sea, porque son jovencitas de 15, 16 años, pero sí me ha dicho mi novio, oye, tu mamá, ¿qué trae? O sea, él siente algo raro y yo la noto a ella hasta celosa de mí. ¿Por dónde empezamos? Porque es algo que... Mira, ay, a mí me impacta. Vamos primero hablando así de casos para que la gente esté bien adecuada en su mente de que son cosas que ocurren constantemente. Uh-huh. Y luego vamos a las diferentes explicaciones que existen dentro del mundo intelectual de los teóricos de la personalidad y todo esto, y luego finalmente daremos algunas pautas de comportamiento. Muy bien. Hay que empezar con que esto efectivamente ocurre. Uh-huh. Y ocurre con mucha más frecuencia de lo que la gente se imagina. Sí. Hay que partir que biológicamente las personas nos llaman la atención el sexo opuesto a cualquier edad y bajo cualquier circunstancia, uh-huh, aún desde la más tierna infancia. Okay. Eso en principio de cuentas. Y entonces todo lo demás que hacemos de cómo organizarnos como parejas, cómo organizarnos con respeto hacia las personas que ya tienen pareja, hacia los padres, hacia los hermanos, hacia las hermanas, hacia las cuñadas, los primos, etcétera, etcétera, que es algo educacional, tiene mucho que ver de cómo nos educaron desde pequeños. Uh-huh. Si nos educan en un sistema de una libertad absoluta, entonces sería tanto como educar a la gente sin educarla, es decir, sin todo lo que a través de los años el hombre ha podido aprender para buscar armonía y equilibrio entre todos. Okay. Y entonces los educaríamos, podríamos ir como animalitos. Por eso yo estoy completamente en desacuerdo con aquellos conceptos de que al niño hay que dejarlo completamente libre y que se vaya formando de acuerdo a sus necesidades. De acuerdo a sus necesidades, pero de acuerdo a la realidad. Ese es un punto fundamental. Es cierto, doctor. Pues bien, entonces ocurre que no obstante todos estos candados que nos ponemos,
que aunque veamos a otras personas que nos atraigan, no querrá decir con eso que tengamos que ir y buscar algún tipo de relación erótica o emocional distinta a la que se debe de dar. Sí, no, imagínese tanta gente que hay en la calle, ¿verdad? Claro, y así hablaríamos de deber. Deber sería en todo caso cómo no involucrarnos en problemas con nosotros mismos y con los demás. Que por otra parte, el incesto que se da también tan frecuentemente es tan limitado, tan prohibido desde hace siglos, porque se ha demostrado que a través del incesto, aún sean primos segundos o terceros, puede haber más posibilidad a que desarrollen enfermedades de tipo genético, heredofamiliar, porque se unen los mismos genes patológicos, se llaman recesivos, y se hace un gen dominante y genera una enfermedad. Bueno, pues entonces hay razones biológicas también. La educación, al final de cuentas, va asociada, querámoslo o no, con lo que el mundo ha vivido, con lo que los seres humanos han vivido en el mundo. Bien, ahora, ejemplos específicos. Yo conozco muchas personas, no solamente en el caso de mujeres, madres, que compitan con sus hijas y les quiten a los novios, sino también padres que echan a perder horrorosamente la vida de sus hijos. Tengo un caso que conozco de manera muy precisa, donde era un sujeto, el padre, de por sí baquetón, que se dedicaba a muchas cosas y hizo mucho dinero. Muchas cosas que todo el mundo podrá imaginar aquí. Y resulta de que el muchacho, uno de los hijos, tenía una novia muy bonita. Pues acabó el papá quitándole la muchacha al hijo, viviendo con la madre de él, y le hace hijos a la novia del hijo. Y eso hace que el hijo le aborrezca. Pues claro. Y se retire de con él. Pero a final de cuentas muere la madre, y otro día el padre ya estaba casado y con la mujer y los hijos nuevos, que era la novia del hijo. Estoy diciendo un caso como muchísimos que seguramente voltean alrededor y se van a encontrar. Y no es solamente de hombre a novia del hijo, sino con mucha frecuencia de mujer a novio de la hija. Ahora, aquí la situación tenemos que tenerla con mucha consideración y con mucho cuidado, porque esto puede significar muchísimas alteraciones de comportamiento consignadas en la psiquiatría. En principio de cuentas, todo aquel que busca satisfacer sus necesidades sin importarle el daño que pueda causar a los demás, eso es el síntoma básico de un proceso psiquiátrico que se llama sociopatía. Sí, que ya hemos hablado de eso aquí en el programa. Aquel sujeto que es delincuente, aquel sujeto que no respeta las reglas, aquel sujeto que no se interesa por el bienestar de los demás, más que su propia satisfacción. ¿No siente remordimiento? No siente remordimiento. No, pues, razón, hombre, ¿verdad? es que la chica estaba re buena. Y mi hijo pues ni dinero tenía, y yo sí la puedo pagar. Ay, no. Eso es su manera de pensar. Personas que dicen eso y como de una forma muy natural. Claro. Vamos a ir a un corte, doctor. Claro. Y ahorita regresamos. Mándenme WhatsApp, hagan sus preguntas, manden sus comentarios. Ya saben que aquí de manera muy confidencial lo pueden hacer. 311-121-9244 y 212-9020. Estamos hablando de padres que se enamoran de las parejas de sus hijos. Ahorita volvemos. No te limites, puedes llegar tan lejos como tu mente lo permita. Comunícate con nosotros, 212-9020. Despierta tu fortaleza interior. Nos encantaría recibir tu llamada. 212-9020. Regresamos. Estamos hablando de padres que se enamoran de sus hijos, padres y madres, ¿verdad? No nada más los padres, con el doctor Eduardo Corona Tavares, psiquiatra. Y ahorita platicábamos que pues él nos contaba un caso de papás que pues, no se la piensan para quitarle la novia a los hijos. Y luego también ahorita en corte platicábamos, Víctor, el doctor y yo, pues también las chicas, ¿verdad? O los chicos que permiten a veces por el interés económico de que ya el papá o la mamá pues está bien acomodado, por lo regular pues obviamente son más chicos los novios de los hijos. Claro. Y pues ahí hay, yo creo que un interés también de acomodo económico, ¿verdad? Mira, no es infrecuente
desde gentes que conozco cercanas a mí, donde yo vivo, ahí también me enteré de casos por las propias muchachas casadas con un esposo joven, que llegaba el papá, dueño de la casa, a quererla seducir, argumentando: si estás conmigo y mandas a volar a mi hijo, te dejo la casa. Y cosas así. Yo estoy viendo un caso también muy, muy interesante de un par de chavos que se involucran sexualmente y ella, muy asustada, se va a vivir a casa de él. Pero ya estando en casa de él, el muchacho es tan alcohólico como el papá. Y entonces es una cosa para ella muy difícil. Y entonces cuando ella le reclama que bueno, ¿qué vida van a hacer si está todo el tiempo borracho? Y entonces el muchacho le da un par de cachetadas y se va. Y cuando se va, el papá, que estaba ahí presente, llega y la abraza y le besa la mejilla y le agarra una pierna, diciendo que no tenga pendiente, que él se va a encargar de arreglarle su vida. Es decir, casos así los vemos todos los días. Tal parece que es muy común la proclividad al abuso. Sí. Oiga, doctor, ¿tendría que ver, por ejemplo, si una chica o un chico permite este tipo ya de comportamiento de parte del papá de los novios? Tendría que ver también mucho con una necesidad afectiva muy grande, ¿verdad? De los muchachos también, que a lo mejor no lo hacen con la maldad, pero sí como que, ay, aquí encontré una persona que me proteja. Fíjate, estás tocando un punto álgido de estas cosas. Para que una persona sea tan lábil a que otra persona abuse de ella, debe traer ya un historial que explica su labilidad. Así, por ejemplo, muchas de las muchachas que suelen ser abusadas por cualquier tipo, ya no digo por el suegro, son muchachas que tuvieron una falla enorme en la capacidad que le dieron de aceptar el afecto, de recibir el afecto o de dar el afecto. Que fue cuando fueron niños fueron abandonados, que cuando fueron niños fueron sobreprotegidos pero fríos, que cuando fueron niños tuvieron graves abusos por parte del padre o de la madre, etcétera, etcétera. Entonces estas personas son mucho más lábiles a ser abusadas. Y en la vida adulta, si te fijas, hay una cosa bien interesante. Los tipos perversos, los tipos engañadores, por decirles de alguna manera, esos tipos de bien que logran identificar qué persona está necesitada de afecto, como tú comentaste. Pero desgraciadamente es una alteración la necesidad de afecto patológica. Es una situación de falta de seguridad. Y entonces se enganchan con cualquiera. Y entonces ellos empiezan con la idea o con el ofrecimiento de un afecto puro, sano, pero al otro día el afecto puro y sano se convirtió en una situación de abuso. Sí, eso suele pasar. Entonces tendríamos que ver nosotros si estamos atraídos por... Claro. Hay que hablar también de eso. Si te fijas, estamos hablando específicamente del sujeto o la sujeta mayores de edad en relación al abusado y que están cometiendo un abuso. Pero cuando hablamos que la madre se enamora del novio de la hija, es ella la del problema. El chavo puede ser que si la madre está en condiciones físicas, bellas, atractivas, guapetona, y le ofrece más cosas que la hija, bueno, pues por un interés, si tú quieres muy prosaico, pero interés al fin, entonces se va a meter con la suegra. Y eso ocurre también muy frecuentemente. Pues sí, y aquí pues puede ser un novio o una novia menor de edad, o puede ser uno que ya sea mayor de edad. Claro. ¿No? O sea, aquí yo creo que la situación es grave de cualquier modo porque son tus hijos. Sí. Ahora, debemos tener en consideración ciertas situaciones emocionales que en todos los seres humanos ocurren desde la más temprana infancia, sin que esto signifique enfermedad o patología en el momento que se da de manera espontánea y natural. Pero cuando esto pasa y no logran quitarse esas sensaciones de encima, se convierte en una patología. Es decir, tenemos una edad en la infancia en que todos los niños nos sentimos sumamente atraídos por las madres y todas las niñas se sienten sumamente atraídas por los padres. Y esa atracción es de necesidad,
porque esa atracción implica la sobrevivencia, pero luego esa atracción, como es generalizada, sí, no puede el niño diferenciarla entre un amor sexual, erótico, a un amor filial o materno, sino que va un todo revuelto. Conforme el niño va madurando y la niña va madurando, entonces sienten la sensación distinta y es cuando cambian, y es cuando el niño busca entonces depositar su amor y su afecto en una niña, una jovencita, en una mujer, ya no en su madre. Lo mismo la niña madura y ya no le llama tanto su padre, sino que le llama otro hombre, porque puede ahí descargar su amor erótico y en el padre no. Claro. Eso fue lo que Sigmund Freud denominó la sexualidad infantil, que muchos no lo pueden entender porque creen que el niño se quiere coger a la mamá y no es así. Ay, no, es que tienen que entender la gente. Muchos detractores de Freud son detractores porque no lo han leído. No digo que Freud sea perfecto, pero sí lo que les digo es que Freud sentó las bases para entender el pensamiento del ser humano. Sí. Mucho más modernamente que todo lo anterior. Entonces yo pienso que sigue siendo básico el entenderlo, pero hay que leerlo. Si no lo leen, ¿qué diablos van a entender? ¿Lo que alguien más dijo? ¿Porque le da miedo a la sexualidad todavía? Entonces ocurre de que esas situaciones, esas eventualidades ocurren. Y llegan a la vida adulta, muchos de ellos sin haber podido resolver este conflicto. Y entonces, de manera inconsciente, estos niños, ahora adultos, buscan también mujeres grandes que estén inconscientemente para ellos representando a su madre. Fíjese. Y por eso es bien fácil enamorarse de la vieja en vez de la joven. Lo mismo en las niñas. Muchas de ellas, ya jovencitas, les es más fácil enamorarse del viejo que del joven. Por eso, cuando un abusivo llega y empieza con que es como el padre, entonces la chica es como la hija primero, para convertirse después en el objeto de la patología de aquel sujeto y aprovechándose la falta de resolución de su problema infantil. Es que como usted decía hace rato, el abusivo se fija cuando la chica o el chico tiene esa necesidad de papá o mamá, pero el otro ya lleva otra intención, ¿verdad? Ahora, veamos la contraparte. Si te fijas, casi todo el mundo habla del famoso complejo de Edipo, a propósito de Freud, pero no se dan cuenta que también existió una madre propiciatoria del enamoramiento del hijo hacia ella. Me refiero a la madre de Edipo, Yocasta. ¿Cuántas mujeres hay que se enamoran de sus hijos? Muchísimas. Claro eso que no lo había sabido yo. Claro que hay muchísimas formas de deserotizar la relación, pero inconscientemente sigue el apego malsano con ellos. Y es cuando las madres no permiten que los hijos tengan novia. La novia que llegue está fea, está flaca, está gorda, está visca, está de todo eso. Sí. Y eso es la situación. Síndrome de Yocasta, vamos llamando. No está consignado como tal, pero le podemos decir así, síndrome de Yocasta, porque la madre de Edipo. Porque ella, de acuerdo a la obra de Sófocles, indudablemente que es la propiciatoria de muchas de estas cosas. Del propio matrimonio. Ella ya sabía que su hijo iba a matar a su padre y que iba a venir y desposarla. Eso dice la tragedia griega. Y entonces la madre sabe que el niño está enamorado de ella. Y ella sabe cómo lo puede propiciar o cómo lo puede deserotizar. A veces el autismo llega hasta tener relaciones sexuales con el hijo. Una cosa importantísima, que es una patología importante. Pero en condiciones comunes y corrientes dice, no, yo a mis hijos con quien quieran. Pero llega la novia mía nomás flaca, fea, esto, lo otro, aquello. No sirve para nada, bla, 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 bla. Lo mismo ocurre al revés, la madre, es decir, el padre con la hija. Sí. Pero bueno, aquí la situación se torna muy difícil porque entonces la mujer, al no ser consciente de estas cosas y al sentirse mal por la sensación que tiene para con el hijo, entonces se convierte en una madre sobreprotectora, sobrecuidadora, y el hijo ya quiere tomar el vuelo, quiere tener alas, quiere volar, y la madre no se lo permite.
Ahorita regresando de corte, amigos, doctor, voy a leer algunos mensajes. Aquí en el WhatsApp me llegan sin su nombre. Si ustedes no se lo ponen al mensaje, me llegan sin su nombre. Solo me aparece el número y claro que aquí no lo damos. Pueden mandarme mensajes. Vamos a empezar a leer los que ustedes nos envían. 311-121-9244. Estamos platicando de padres que se enamoran de las parejas de sus hijos. No te limites, puedes llegar tan lejos como tu mente lo permita. Comunícate con nosotros, 212-9020. Despierta tu fortaleza interior. Nos encantaría recibir tu llamada, 212-9020. Regresamos. Bueno. Doctor, fíjese que llegó un mensaje de una persona que dice: yo sí me enamoré del novio de mi hija y somos muy felices. Y doctor, yo no quiero juzgar a nadie y respeto mucho este comentario, pero ¿cómo podría ser feliz yo como mamá lastimando a mi hija de mi sangre? O sea, quedándome con su novio. No sé cuál sea realmente el caso, ¿verdad? No sé si la hija le habrá dado, bueno, mamá, pues quédate con mi novio, ya no lo quiero, no sé cuál sea la situación, Sí. pero... Bueno, así dicho superficialmente y no saber los detalles, pues no nos damos una idea muy clara. Pero en términos generales habla de manera precisa de falta de conciencia moral. La conciencia moral es una de las cosas que nos diferencian con el resto de los animales. Los animales no pueden generar conciencia moral tan fácilmente, aunque encontramos datos interesantísimos, sobre todo en los cánidos, en donde las hembras y los machos suelen tener algo así como conciencia moral. Así, por ejemplo, una vez que eligen pareja, se dedican toda su vida a criar lobeznos, coyotitos, según sea el cánido, de manera natural, es decir, no es que la gente tiene en sus casas. Y estos animales, una vez que pierden la pareja, ya no buscan nueva pareja. Si es hembra, generalmente se convierte en la hembra alfa de la manada, y si es macho, generalmente se retira de la manada y se convierte en lobo o coyote solitario. Entonces hay vestigios, hay la posibilidad de que haya cierta conciencia moral. Bajo ninguna circunstancia los animales se meten con alguien de su raza. Ni tienen que competir, como otros animales lo hacen, con los demás hermanos, tíos, parientes, padres, por las demás hembras. No, esto es diferente. Entonces hay animales que tienen ese tipo de comportamientos. Y el ser humano supuestamente es el que ha desarrollado más esto. ¿Y qué es lo que pasa cuando un padre le quita la novia al hijo? Pues es luego que es falta de conciencia moral. Cuando una madre le quita el novio a la hija, ocurre enteramente lo mismo. Podrán argumentar que ellos muy felices y lo hacen a la araca para que todo el mundo se entere, pero eso realmente es algo superior, algo propio del hombre civilizado, o por el contrario, nos hermana más con otros grupos que no son precisamente muy humanos y que nos alejan más de nuestro desarrollo intelectual, científico, moral y demás, que nos hace humanos. Hay un mensaje, doctor, de una chica que dice: Gaby, por favor, le pido un consejo al doctor Eduardo. Dice, pero no un consejo de esos que me han dado toda la gente, ya olvídate del pasado. Dice, estuve muy enamorada de mi novio hace 5 años y él entraba mucho a mi casa, era como de la familia, se llevaba muy bien con mi papá, con mis hermanos, en especial con mi mamá. Dice, recuerdo que pues yo estaba muy joven y yo veía que había muchos toqueteos entre ellos, sonrisas extrañas. Yo sentía algo raro, nunca comprobé. Seguimos siendo novios y después me di cuenta que mi mamá se había acostado con él. A mí me dolió mucho, tengo mucho resentimiento y es algo que todavía no puedo superar. Dejé de hablar con mi madre, me fui de la casa y hasta el momento no he podido volver a creer en otra persona. Tiene razón en que no debe tolerar ya que le digan olvídate del pasado. No es verdad. No podemos olvidar el pasado, porque como lo hemos dicho en este programa, nosotros somos nuestra propia historia. Y lo que nos hubiera pasado es lo que ahora tiene que ver en nuestro comportamiento actual. Lejos de olvidar, tiene que enseñarse
a organizar y catalogar sus recuerdos. Sí. Y todos aquellos que sean tan dolorosos como eso que acaba de comentar, mientras no lo resuelva, va a seguir siendo doloroso. ¿Y qué es resolverlo? Resolverlo es, de manera simbólica, quitarle el veneno al aguijón de la abeja. Uh-huh. Para que esta abeja siga ahí en nuestro recuerdo, pero que ya no nos esté picoteando con su veneno. Sí. Deberá entender entonces que su mamá, bueno, pues tenía problemas emocionales importantes, sí, que no tenía una moralidad suficiente como para poder detener su deseo sexual para con el novio. Uh-huh. Lo mismo el novio, era un muchacho evidentemente que tenía falta total de control de su impulso. Uh-huh. Le gustaba la madre y le gustaba a ella. Sí. Y la madre le gustaba el muchacho, bueno, pues ahí que hicieron sus cosas. Y eso no se va a olvidar, pero aprender. Tengo que enseñarme a reconocer mejor a las personas antes de involucrarme con ellas. Y no, de manera absurda, decir no puedo confiar en nadie porque alguien me lastimó. Ay, qué caray, pues es muy difícil esto. Ojalá que pueda atenderse con un especialista porque claro, es muy, muy duro esto que sucede. Vamos a ir a un corte y ahorita regresamos. Estamos hablando de padres que se enamoran de las parejas de sus hijos. No te limites, puedes llegar tan lejos como tu mente lo permita. Comunícate con nosotros, 212-9020. Despierta tu fortaleza interior. Nos encantaría recibir tu llamada, 212-9020. Regresamos. Ay, no, qué casos tan impactantes. Padres que se enamoran de las parejas de sus hijos con el doctor Eduardo Corona Tavares. Aquí alguien me pregunta, bueno, ¿qué pasa? ¿Estos padres y estas madres odian a sus hijos o qué? Así nos ponen en el mensaje. No es precisamente odio, no. Creo que sería exagerado decir que odian. Más bien no tienen amor por los hijos. Porque el amor que tienen por ellos es tan débil, me refiero por sí mismos, que necesitan todo el tiempo estar acumulando cosas satisfactorias y placenteras que les haga sentir que realmente son importantes o se aman. Sí. Cualquiera diría, es que se ama tanto que prefiere el amor por sí mismo que por sus hijos. No, es que anda buscando el sentirse amada. Eso es lo que pasa. Y entonces están compitiendo con todo el mundo. Y no les importa competir incluso con los hijos. Y al momento de quedarse con el novio de la hija o con la novia del hijo, se sienten bien fregones. Uh-huh. Ya la hice una vez más. ¿Sí me explico? Imagínese. Aquí hay un señor que nos escribe que dice que su esposa, bueno, su ex esposa, dice aquí, salió embarazada del novio de su hija. Y pues obviamente dice, nos divorciamos y pues ella está sola con el bebé porque mi hija se quedó conmigo. Dice, pero mi hija está muy lastimada porque todos nos enteramos. Entonces esto ya es algo también muy serio porque pues claro, imagínense. Aquí si se fijan, no solamente es el hecho en sí mismo el que es un problema, sino que genera problemas todo a su alrededor. Hizo que perdiera el equilibrio de su propia existencia. Uh-huh. Hizo que perdiera el equilibrio su esposo, hizo que perdiera el equilibrio su hija. Y no nos dicen de qué pasó con el muchacho, pero seguramente que este muchacho hizo otras más por ahí. Pues sí, puede ser que sí, pero qué serio, señor. Pues también el consejo es que si hay mucho daño en su hija y en usted, el especialista puede ir con un psiquiatra de preferencia porque a lo mejor usted lo puede manejar de alguna forma, pero su hija pues no es igual. Su hija es diferente, pues ella fue la que salió también muy perjudicada porque fue el novio y fue su mamá. Sí, aquí ya no podemos hablar de niveles de prevención, sino aquí se debe tratar psicoterapéuticamente para que logren cada quien su propio equilibrio de nueva cuenta. Sí, que no genere ella la desconfianza como la otra chica que nos escribió, ¿verdad? Claro, que sí, pueda vivir también otra relación pues claro, a gusto. Claro, por muy doloroso que sea el daño que nos generó una persona, tenemos que diferenciar. Una cosa es el daño que alguien nos generó y otra cosa es que tengamos de aquí en adelante que creer que todas las demás personas nos van a generar daños. Uh-huh. Dice que una chica dice, el doctor tiene razón. Dice, de pequeña sufrí maltrato por mi padre y me atraen los hombres mucho más grandes que yo, incluso los papás de mis amigas. Entonces sí,
sí tiene mucho que ver esto que usted decía. Gracias, Almeida, Claro. por escribirnos. Y es bueno que se den cuenta de esto para que se puede mejorar todo eso, ¿verdad, doctor? Desde luego que sí. Aquí el nivel preventivo primero es, al escuchar esto, entender. Las cosas pueden ocurrir así y las más de las veces es por ignorancia, falta de conocimiento, falta de control de impulsos, alguna alteración de la personalidad que ya traemos de por sí, y esto se debe de tratar. Y se debe de entender que lejos de asustarse, angustiarse o pegar carrera ante la posibilidad de un conflicto, mejor es externarlo ante una persona profesional que pueda ayudarles verdaderamente. Claro, porque pues los papás de tus amigas no son tus papás. Aparte, pues, ¿cómo te vas a enamorar, verdad? Así nada más porque, ¿qué tal que te trata bien? Porque pues te ve como su hija, estás de la edad de su hija, es amable, porque... ¿Y pues, qué tal que estás bonita? Ajá. Y que esa atracción que sientes por aquel hombre mayor, se dé cuenta el hombre mayor realmente y se sienta atraída por ti. Sí, Y ve el conflicto en que empiezas a meterte. sí, y a meter a la Porque familia de esa persona. y a acabo la de tuya. decir desde el principio, no estamos vacunados ningún ser humano para no voltear y ver a otras bellezas que no sean nuestra pareja formal. Claro. Y en consecuencia, ahí es el principio y pueden ocurrir muchas cosas. Sí, pero una cosa es ver las bellezas y otra cosa es querer ir a arrancar las flores del jardín. Ah, ya salió muy poética. Y del jardín ajeno. Del jardín ajeno, peor cosa. Pues no. Doctor, pues ¿con qué concluimos? Porque nos queda ya bien poquitito tiempo. Sí, ¿verdad? Se nos fue el tiempo de Se nuevo. nos fue el Mira, tiempo, sí. pienso yo que todos los seres humanos, al percibir la sensación de atracción por cualquier persona, tiene que caber en nosotros la posibilidad de analizar nuestra conveniencia real. Y la conveniencia real, se los he dicho muchas veces, es lo que en la realidad ocurre. Y debo decir, me conviene seguir esta sensación de atracción por aquella persona que eventualmente me puede generar este problema y este problema y este problema. Es claro que una chica jovencita que se mete con un viejo, pues puede ser que su guía sea el dinero. Pero de ahí en más no va a conseguir más cosas y va a tener que soportar a un viejo apestoso el resto de su vida. Ay, Eso es una. a lo mejor sí se baña, pero... Lo pues, mismo al revés. Un sujeto o sujeta viejas que se enamoran de un joven, ¿qué le espera en su vida? Claro que en ese momento, qué delicia gozar de aquel cuervecito joven, sea hombre o sea mujer. Fíjense, pero consecuentemente broncas con la esposa, con los hijos, con la sociedad, donde quiera. Por muy cínico que se sea, de todas maneras esas cosas pesan. Y van a llegar a viejos cornudos. Porque una mujer joven ocupa a un hombre joven. Un hombre joven ocupa a una mujer joven. Y entonces es como firmar su propio futuro nefasto, difícil y doloroso. No hay como organizar las cosas de acuerdo a la realidad. Y ahí sí no nos equivocamos. Desgraciadamente el sociópata no piensa nada de esto. El sociópata con disfrutar aquella cosa y se acabó y luego disfruta otra. Es la diferencia entre una persona más normal desde el punto de vista social. Porque es una enfermedad social la sociopatía. Sí. Los que no tienen ningún empacho en dañar a las demás personas no le van a sufrir probablemente. Pero qué terrible que haya personas que se acomoden para que estas personas abusen de ellos o de ellas. Eso es lo malo. Los que tienen empacho, los que sí realmente les afecta generar daño, dense cuenta. Si dan el paso, la bronca en la que se están metiendo, y es a veces bronca para el resto de su vida. Vaya que sí. Y hay un último mensaje que voy a leer. Dice una señora joven como yo, porque tiene 40 años, por eso, así como yo tengo 40. Dice que desde que cumplió los 40 años se siente atraída profundamente, así me pone, por los hombres mucho más jóvenes que ella. Y dice que le da mucho miedo cuando van los amigos de su hija a la casa. Dice que tiene una hija de 20 años y que pues que sus amigos son muchachos que están muy guapos o que no sabe si se le hacen guapos a ella y que le da miedo no poder controlar los sentimientos que siente. Nos está hablando de una situación evidentemente patológica. No tiene nada de malo que le gusten los muchachos jóvenes, pero lo último que dice,
que está temerosa de no poder controlar el impulso, estamos hablando de que tiene que ser tratada necesariamente, porque lo más probable es que, así como ahora no puede controlar el impulso sexual hacia los jóvenes, más antes tuvo problemas para controlar otro tipo de impulsos, o probablemente el mismo impulso sexual, y entonces tendrá que tratarse para organizar las cosas de tal manera que le salga todo bien, sin que se meta en problemas. Sí, porque ahorita son los amigos, al rato puede ser el novio, amiga. Entonces ten mucho cuidado porque claro. Ya además no ahorita. Nos dice si es casada, si tiene compañeros, si no. Entonces son muchísimos los factores y ver qué está pasando. Sí. A lo mejor si está casada y tiene años de abandono sexual. Sí. A lo mejor tiene una pareja que nunca le ha sido funcional. Sí. A lo mejor no tiene pareja y ha estado en ayunas durante tanto tiempo. Se le va acumulando el hambre. Pero pues no hay que comerse lo que no es de uno, ¿verdad? Y lo de su hija menos, no. Yo creo que los hijos son sagrados en todos los aspectos, y en ese, pues, ¿qué les puedo decir? ¿Cómo? O sea, no. Aunque sonemos cursis, pero así debe de ser. Aunque los hijos no sean nuestros, debemos tener el respeto suficiente de entender. Ellos son la siguiente generación y sí. Fue lo que nosotros contribuimos para el mundo. Vamos a generar un mundo de malestar o de bienestar. ¿Qué queremos para nuestro propio mundo y para nuestros hijos en ese mundo? Sí, si hacemos esos daños tan graves en las emociones de nuestros hijos, pues ¿cómo van a seguir ellos adelante de manera sana? Claro. ¿Verdad? Ya vimos ahorita en todos estos casos que hemos estado platicando tanto daño que hay en las jóvenes, en los papás, en los esposos de estas mujeres o en las esposas de estos hombres, sí, la familia. Y a veces completa. Lo ven tan cínico de que una vez hecho tanto el daño y quieren todavía los padres que lo sigan viendo como padres, las madres como madres y los hijos, muchos de ellos que también se vuelcan en ese cinismo, van y papá y casi le dicen a la mamá, a la mujer que fue la causante de tanto dolor de su propia madre y que fue la causante, el padre, de tanto daño al hijo. ¡Qué barbaridad! Dicen, bueno, ¿dónde queda la virtual moralidad que debe quedar todavía en los seres humanos? Sí, hay que pensar muy bien eso. Sí nos podemos controlar. ¿Cómo no? Pues si somos seres humanos que pensamos, sí podemos, aunque nos guste mucho esa persona, pues hay que pensar antes de sentir todo eso, ¿verdad? Que se nos vuelca. Bueno, doctor, pues muchísimas gracias. Gracias a ti y a todo el público, que estuvo como siempre muy activo. Qué bueno. Sí, me quedé pensando en tantos comentarios que hay aquí, que sí. Ojalá que la gente haga conciencia. Y si usted está a punto de dar un paso así, no lo haga, por favor, no lo haga. Recuerden piensen en sus hijos, esos bebitos que nacieron de usted y que los ama tanto. No se le olvide, no vale la pena por otra persona que ni de su sangre es, así definitivamente. Gracias, mi querido Víctor, por todo tu apoyo aquí en el programa, y gracias a ustedes por escucharnos. Busquen este programa y todos los demás en YouTube. Padres que se enamoran de las parejas de sus hijos, búsquenme como Gaby Machuca y ahí los van a encontrar. Les mando un beso, hasta la próxima. Nunca es tarde, siempre hay tiempo para comenzar nuevamente. Cree en ti, vive como si fuera el último día. Te esperamos en el siguiente programa. Más cerca de ti, Gaby Machuca.